maestría en Comunicación Digital, la Universidad Pontificia Bolivariana asume el reto de la formación en posgrado de profesionales de todas las áreas del saber que deseen convertirse en pioneros de la apropiación de las tecnologías de información y comunicación TIC a través de un proceso formativo integral, interdisciplinario, ético y respetuoso del marco legal en este tema. Las TIC no solo son el eje temático de este posgrado, sino también el soporte de su modalidad pedagógica por tratarse de un programa virtual. En su metodología, este programa involucra el trabajo colaborativo y las intervenciones en actividades teóricas, prácticas, investigativas y de análisis, elaboración de diagnósticos y construcción de propuestas. Esta maestría ofrece al estudiante las opciones de profundización e investigación alrededor de núcleos temáticos relacionados con cibercultura, creación de contenidos digitales e innovación en empresas, organizaciones y grupos ciudadanos. Por su parte, la especialización en comunicación y periodismo digital responde tanto a las estrategias y políticas públicas locales, nacionales y globales, en lo que tiene que ver con la sociedad de la información y el conocimiento, como a la transformación que viene mostrando la demanda laboral actual de profesionales gestores de procesos de comunicación mediados por tecnologías de información y comunicación TIC en ámbitos periodísticos, organizacionales, empresariales y sociales. Demos paso a la segunda parte de esta jornada y ofrezcamos la bienvenida al profesor Ramón Salaverría Aliaga, quien nos compartirá su conferencia Retos para la creación de contenidos digitales en la sociedad hiperconectada. Ahora, creo que me voy a poner de pie. Buenas tardes. Bueno, es para mí un verdadero privilegio poder estar hoy aquí, invitado por la Universidad Pontificia Bolivariana y particularmente por la maestría en Comunicación Digital, un programa que fue pionero en su momento y que ha ido formando a, grupos de personas dedicadas tanto a impulsar la innovación en el ámbito de la comunicación digital como la propia reflexión, ¿no? Y es esto segundo lo que nos ha traído a esta jornada aquí. Hay personas, por lo que intuyo, pues de distinta procedencia que acude a este evento pues con intereses que mezclan lo académico con lo profesional, y según me propusieron este tema de los retos de la creación de contenidos digitales en la sociedad hiperconectada, en buena medida se relaciona por tanto con algunos aspectos que ya hemos escuchado en la intervención del profesor Flores Vivar, pero con algunas observaciones particulares que, por mi parte, me gustaría compartirles. Miren, estamos a 1 de octubre del año 2018. Esto, mirado en perspectiva, nos da, como ya, de hecho, en su primera diapositiva, en su primera transparencia, el profesor López Vivar señalaba, nos da una perspectiva más o menos, no es exacto, pero de un cuarto de siglo, 25 años, ¿no? Los primeros medios digitales aparecieron, los medios web,
aparecieron en el año 1994. Si incorporamos el año 2018 nos daría exactamente los 25 años. Parece que tendría que ser 2019, pero en realidad, si contamos los dos números, salen efectivamente los 25. Bien, y uno por avatares de la vida tuvo una circunstancia muy casual, ¿no? que ocurrió exactamente el 11 de noviembre de 1994. 11 de noviembre de 1994. Bien, yo en aquel momento llevaba ya unos meses comenzando mi investigación doctoral. Era un joven investigador de doctorado entonces, en aquella época. Y resolví investigar sobre el por entonces naciente fenómeno de los medios digitales. Tan naciente como que en España no había ninguno. Y les comparto otra cosa, en América Latina tampoco. Había alguno del que se había oído hablar en alguna publicación especializada en Estados Unidos, pero nada más. Y yo, para sorpresa de mi director, propuse, oiga, vamos a investigar esto que está ocurriendo con los medios digitales. Pero si no está ocurriendo nada, ¿qué vamos a investigar si no hay nada? No, pero yo pienso que aquí puede terminar ocurriendo algo. En aquel momento, debo confesar, lo he hecho en alguna otra ocasión en público, tomé aquella decisión en buena medida por temor. Temor a no ser capaz de hacer un análisis a la altura de otros profesores con respecto de aspectos que ya habían sido investigados, cuestiones como la opinión pública o la comunicación política, asuntos que tenían un recorrido universitario muy largo, de décadas en ocasiones. Bueno, el asunto que yo había propuesto investigar literalmente estaba en estado embrionario. Les mentiría si dijera que en aquel momento yo tenía la expectativa de que 25 años después, un 1 de octubre de 2018, iba a estar en Medellín hablando sobre el recorrido tan importante, tan, en fin, disruptivo que han tenido las tecnologías digitales para el periodismo. Ni siquiera lo podía imaginar. Pero como digo, ocurrieron algunas cosas casuales y de hecho ocurrió lo siguiente. He ampliado esta... Fíjense que la noticia es bastante modesta. Está colocada en una columna lateral ¿de qué? Pues esto era una página que el Diario de Navarra, lamento que no se vea la parte superior, bueno, el Diario de Navarra el 11 de noviembre del año 1994, con motivo de un congreso que habíamos organizado en Pamplona. Digo habíamos porque yo formaba parte del equipo organizador. Bueno, pues dedicó una página pues a los ponentes principales y luego esta columna lateral, que es un poco estas columnas de relleno, un asunto complementario, que da un poquito de color o por lo menos balancea la página. Y el título decía lo siguiente. Bueno, arriba no se lee, pero dice: El Periódico y El Mundo, que son dos diarios españoles, El Periódico y El Mundo ponen en marcha el sistema online por primera vez en España. El Periódico de Cataluña se convirtió el pasado lunes en el primer diario español. Esto era un jueves, habíamos pedido a los ponentes, yo me puse en contacto, les dije, bueno, yo sé que creo que estáis haciendo alguna experiencia, ¿os importaría traer algo para mostrarlo delante del auditorio? Y entonces esto hizo que, en concreto, el Periódico de Cataluña, casi un poco por obligación, lanzara su primera edición digital 5 días antes. El Periódico de Cataluña se convirtió el pasado lunes en el primer diario español que ofrece una versión online de sus informaciones. Y el jueves apareció el segundo, a cargo del diario El Mundo. Perdió la oportunidad de haber sido el primero por 4 días. Este servicio permite la lectura de los contenidos del periódico desde terminales de ordenador conectados a la red Servicom. Entonces la web no existía. El http:// no existía. Eran redes privadas y en el caso, bueno,
los más veteranos del lugar recordarán palabras como CompuServe o Prodigy o más probablemente América Online, AOL, ¿no? Que eran sistemas que en aquella época permitían conectarse con computadoras. Esta noticia fue dada a conocer en Pamplona por el director técnico del periódico de Cataluña, Mario Santinoli, en el marco de las 9ª Jornadas Internacionales de Ciencias de la Información que se desarrollaban en la Universidad de Navarra. Con lo cual, de manera absolutamente casual, insisto, asistí personalmente al alumbramiento, al nacimiento. Yo vi físicamente la primera representación de un periódico digital que, les digo la verdad, era bastante modesta. Bien, y en aquel momento pues yo dije, bueno, pues ya que esto ya tiene por lo menos algo, poco, pero algo de lo que investigar, vamos a continuar investigando. En el caso de ustedes, en el caso de Colombia, no tuvieron que esperar mucho. El primer medio digital periodístico en tener una edición en Internet fue el principal de los periódicos, podríamos decir. Perdónenme si leen ustedes algún otro periódico, pero en fin, desde fuera podemos decir que la casa editorial El Tiempo pues es la que tiene mayor renombre. Bueno, pues El Tiempo se puede leer en Internet. Esto fue publicado el 22 de enero de 1996. 22 de enero de 1996. Tampoco, ya digo, no son 25 años, en este caso podríamos hablar de 22, 23 años de desarrollo, pero estamos en esta época cumpliendo un cuarto de siglo, básicamente, de desarrollo. Y por tanto, es un momento adecuado para hacer balance y para ver cuáles son los desafíos, efectivamente, cuáles son los retos pendientes, aspectos que, por otra parte, ustedes, los alumnos de la maestría, las personas que están desarrollando los medios digitales, son los principales llamados a responder. Esos desafíos son para ustedes, no para otros. No vendrán otros a resolverlos. No vendrán otros a desentrañar las dificultades, a liberar los nudos que todavía, 25 años después, siguen en gran medida abiertos. La evolución ha sido muy grande desde entonces, mucho más, como decía al principio, de lo que pude llegar a imaginar en aquel momento en que, en mi ingenuidad de doctorando novato, pues comenzaba a dar mis primeros pasos de investigación. En el año 2005, cuando se cumplían los 10 primeros años de aquel recorrido, un equipo de investigadores en España publicamos un libro titulado Cibermedios, el impacto de Internet en España, en los medios de comunicación en España. Una de las cosas que hicimos para aquel proyecto de investigación, que fraguó, entre otras cosas, en un libro, fue el primer censo de medios digitales. No se había hecho hasta entonces. Y yo no sé si en Colombia cuentan ustedes con un censo que les permita decir cuántos medios digitales hay en Colombia. Entiendo que no hay, todavía. Bien, en el año 2005 nosotros hicimos el primer trabajo de esas características. Y nos encontramos con un dato que nos produjo bastante impacto. La verdad es que no sabíamos exactamente a cuántos medios podíamos esperar, pero nos encontramos, como ven aquí, con 1.274 medios digitales periodísticos activos, lo que ya empieza a ser, en aquel momento empezaba a ser, una cifra francamente significativa. Bien, este año 2018, hace apenas 3 meses, hemos completado una segunda oleada con unas metodologías parecidas pero mejoradas, utilizando técnicas más depuradas a la hora de rescatar la información, para tratar de ver cómo ha evolucionado el mercado de los medios digitales en España desde entonces. Y la imagen empieza a ser ya prácticamente, no sé qué término utilizar, tal vez sobrecogedora. Fíjense, cada uno de los puntos azules que están viendo ahí se corresponde con un medio digital activo, en este preciso instante, en España. Y esto, hombre, no les voy a decir que los cuenten,
También es verdad que hay, como ven, en algunas zonas, muy particularmente las dos principales capitales, Madrid y Barcelona, se acumulan muchos puntos. De hecho, hay muchos puntos que se superponen uno encima de otro exactamente en el mismo lugar. Con lo cual estamos viendo un punto muy oscuro, pero en realidad lo que perfectamente podemos estar viendo es 100 puntos en un único lugar. La cifra, bueno, no se alcanza a ver desde arriba, pero la cifra en estos momentos es de 3.200 medios digitales activos. Esto es a día de hoy. Para ser exactos, 3.205 a día de hoy. Bien, lo cual significa que hemos prácticamente triplicado el número de medios digitales en algo más de una década en la que, por cierto, España ha sufrido una severa crisis económica. Convengamos, por tanto, que no ha sido el momento más adecuado para el impulso de los medios periodísticos en general. Bueno, pues en unas circunstancias especialmente adversas como esas, nos hemos encontrado con una circunstancia donde se ha producido una verdadera explosión en el número de medios digitales en nuestro país. El resto de los medios están cayendo, prensa, radio, televisión, y el único medio que está expandiéndose en número y en perfiles es el ámbito de los medios digitales. Esto que se verifica en España, que hemos verificado en España y que vamos a seguir estudiando, es una hipótesis, pero parece bastante plausible, está ocurriendo en todos y cada uno de los países, por lo menos los occidentales. Por lo menos los occidentales. Bien, entonces, si en 25 años hemos completado ese desarrollo tan magnífico, también podemos preguntarnos qué ocurrirá en los 25 siguientes. Podemos preguntárnoslo, lo que no podemos hacer es responder. Al menos no yo. Y también les digo, después de 25 años investigando, creo que nadie de los que conozco, y he conocido a gente muy sagaz, es capaz de hacer un escenario 25 años vista. Hago esta observación porque de vez en cuando surgen los agoreros que anuncian con enorme seguridad qué va a ocurrir a 5, 10, 15, 20 años vista. Es bastante, les apunto un detalle, nunca utilizan números que no sean múltiplos de 5. Siempre te dicen qué ocurrirá en 2020 o en 2025, como si del 2021 al 24 no fuera a ocurrir absolutamente nada. Y te dicen que los periódicos van a desaparecer, te dicen que las televisiones van a morir, te dicen que las radios ya nadie las va a escuchar. Bueno, calma, calma. Una de las cosas que he hecho durante estos últimos 25 años ha sido ir recortando anuncios. Augurios respecto de lo que iba a ocurrir con los medios, y ya en varias ocasiones, por ejemplo, tengo una capacidad de aguantar bastante. Entonces, por ejemplo, uno dice, dentro de 8 años, en el año 2015, ocurrió con el año 2015, en 2007 alguien dijo, en el año 2015 no quedará ningún periódico y tal. Digo, bueno, muy bien, pues ya está. Entonces, ¿saben lo que yo hice el 1 de enero del año 2015? Mandé un tuit, al caballero que lo dijo, diciendo, lo de que los periódicos iban a desaparecer era para el 1 de enero o para el 31 de diciembre. Puede ser también, ¿no? También, por cierto, se lo volví a mandar el 31 de diciembre. Bien. Entonces, ¿cómo evolucionarán los medios? No lo sabemos. Pero lo que sí les puedo contar es que después de haber ido investigando los medios durante tanto tiempo, se advierten una serie de corrientes profundas, una serie de líneas de evolución, que son las que realmente están encaminando a los medios. No podemos saber, nadie sabe, nadie puede afirmar cuándo van a desaparecer los periódicos, si es que finalmente desaparecerán. Nadie lo sabe. Pero sí que podemos anticipar distintos escenarios a raíz de la evolución tecnológica que está teniendo lugar en el ámbito de los medios. Y es de esto de lo que quería hablarles. ¿Cuáles son ese tipo de retos, ese tipo de desafíos que encontraremos en los próximos años? Hace unos meses, casi un año ya a estas alturas, publiqué un artículo en una revista que está libremente accesible. Si buscan este título allá lo encontrarán. Donde pues me pidieron precisamente esto, haga usted un análisis sobre cuáles son los escenarios de futuro, hacia dónde se dirige el periodismo. Bien,
Y el título que utilicé fue este: allá donde estés habrá noticias. ¿Por qué? Pues porque me parece que efectivamente nos encaminamos a algo que he dado en llamar el periodismo ubicuo. Hoy por hoy se habla del periodismo móvil como si fuera la cosa más vanguardista, ¿verdad? Los medios web tienen que evolucionar hacia plataformas móviles. Bueno, esto tampoco es la estación definitiva. Por supuesto que tienen que evolucionar, pero el escenario hacia el que nos movemos es todavía más complejo, más diverso, más rico, con nuevas oportunidades. Y es de esto de los que les quería hablar. En ese escenario futuro de periodismo ubicuo, básicamente hay dos vectores principales que son los que están configurando el futuro de los medios. Un vector de tipo tecnológico y un vector que tiene que ver con las narrativas, con los lenguajes. Voy a hablarles sobre estos dos aspectos por separado. En primer lugar, sobre los retos tecnológicos. Miren, si yo tuviera que señalar las 5 tendencias principales que yo veo, esas corrientes profundas que yo veo que están encaminando el ámbito de la comunicación periodística, la comunicación social en general, pero en particular permítame que les hable del periodismo, hacia nuevos territorios en los próximos años, yo señalaría estas 5 áreas, que son la hiperconectividad, las pantallas ubicuas, la ubicuidad de las pantallas, por tanto, la movilidad avanzada, el ámbito de la Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Algunos de estos términos empiezan a ser bastante manoseados, bastante repetidos, lo cual no significa necesariamente bien entendidos. Voy a tratar de ser un poco pedagógico en este sentido. Hablemos en primer lugar de la hiperconectividad. Voy a decir una pregunta absurda. Bueno, no sé si la pregunta es absurda, porque la respuesta creo que ya la tenemos todos. Pero bueno, ahí va la pregunta. ¿Cuántos de los aquí presentes no tienen consigo un teléfono móvil en este momento? Que levanten la mano. ¿Cuántos no tienen un teléfono móvil? Vamos, levanten la mano. Podía haberla formulado de otra manera, pero alguien podía haber pensado, bueno, habrá alguien que no haya levantado la mano. La forma de preguntar esta pregunta es pidiendo quién no. Voy a preguntar algo más. ¿Cuántos de ustedes tienen en estos momentos 2 teléfonos móviles aquí? Levanten la mano. Y se han levantado como unas 20 manos, más o menos. 2 teléfonos móviles. Y cabe la posibilidad. ¿Alguien tiene más de 2? ¿Alguien ha levantado la mano o no? No. Bueno, 2 de momento. Ahí está el límite. Bien. Claro, otra pregunta que sería absurda, una vez confirmado que todos los que estamos aquí, incluido yo mismo, ojo, tenemos un teléfono móvil con nosotros, es si les preguntara, ¿y cuántos de ustedes tienen teléfonos conectados a sistemas de datos, conectados a Internet? Bueno, si no tiene ningún... O sea, hoy por hoy seguir llamando teléfonos a esos objetos es un anacronismo. Es como cuando habla uno de los caballos del motor de un coche. ¿Cómo que los caballos? Bueno, pues llamar teléfono a un asunto, a un objeto por el que de vez en cuando utilizamos para hablar. Les agradezco mucho que ustedes no estén hablando con el teléfono, pero sé positivamente que la práctica totalidad durante estas 2-3 horas de evento, pues de vez en cuando estamos echando un vistazo al teléfono, porque es compatible con el resto de nuestra vida. Bien, pues la hiperconectividad. ¿Qué es la hiperconectividad? Bien, entiendo que todos ustedes, o como mínimo la mayoría, en estos momentos tienen una conectividad vía 4G. Algunos estarán conectados a través del Wi-Fi de la universidad. Pero cuando salen de este entorno están en una vía 4G. Y sobre todo aquellos que han experimentado la conexión a través de otro tipo de estándares, pues se darán cuenta de lo mucho que hemos mejorado. Quien les habla lo intentaba al menos, a navegar por Internet con un módem de cable coaxial de 14 Ks por segundo. Aquellos que hacían
Y uno, pues para descargar un par de noticias se pasaba la tarde. Se pasaba la tarde. Claro, ahora, si desde tu propio bolsillo eres capaz de ir saltando pues prácticamente de página en página sin solución de segundos, pues esto ya para nosotros es la hiperconectividad. Pero claro, hay una zarzuela en España que dice que las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Bueno, pues en el último Congreso Mundial de Móviles que tuvo lugar en Barcelona en el pasado mes de enero, el asunto fundamental, otros años es el lanzamiento de un dispositivo ultramoderno, el desarrollo de aplicaciones desconocidas. Este año se habló básicamente de lo mucho y lo bien que nos vamos a poder conectar gracias al estándar 5G. ¿Y qué significa? ¿Qué es 5G? Pues 5G es lo que viene antes de 6G. Para que se sitúen. Ahora estamos en 4, lo van entendiendo, ¿no? Entonces, respecto del 4, que es lo que tenemos ahora, y que para los que estuvimos con 14K por segundo, pues es como estar en otra galaxia. El 5G va a ser una cosa interesante, porque va a significar, voy a hablar grosso modo, una multiplicación por 10 respecto de lo que tenemos ahora en 4G. Y esto es relevante para los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque si con el 4G le hemos perdido el miedo a consumir no ya contenidos textuales y fotográficos a través de los teléfonos, sino incluso al visionado de vídeos y a la escucha de audios, esto es algo que se ha convertido en algo convencional, ahora imaginen elevar eso a 10 veces más. Y con una serie de desarrollos técnicos que en estos momentos con el 4G no son posibles y que con el 5G sí lo van a ser. Por ejemplo, el vídeo hipertextual. Nos hemos acostumbrado a leer texto con enlaces y a navegar a través de enlaces que vemos. Lo que no hemos hecho hasta ahora es zambullirnos en los vídeos. Los vídeos, a poco que lo pensemos, nos siguen colocando en una posición de espectadores. Nosotros asistimos al vídeo, pero no hacemos nada más. Permanecemos durante 2, 3, en el mejor de los casos, 4 minutos asistiendo a algo, o en ocasiones vemos algo en streaming en tiempo real. Pero lo que hacemos es quedarnos parados, porque si hacemos cualquier cosa aquello se para. No podemos interactuar con el contenido. Con el 5G eso es lo que vamos a poder hacer. Cosas como, por ejemplo, estar viendo un partido de fútbol a través de un teléfono móvil y tener curiosidad por cuáles son las estadísticas de un determinado jugador y poder hacer clic en ese jugador mientras aquello se está viendo y que automáticamente se muestren las estadísticas de aquella persona y que yo pueda ver declaraciones suyas al tiempo, cosas de este tipo. O sea, navegar hipertextualmente por el vídeo. Esto con el 4G no es posible. Con el 5G lo va a ser. Y ahora les digo una cosa. ¿Qué pasa con la televisión convencional cuando tú en tu dispositivo móvil eres capaz de hacer ese tipo de consumo audiovisual? ¿Se dan cuenta? Cambia radicalmente. Por otra parte, se está produciendo un fenómeno de multiplicación de pantallas. Ya lo hemos comprobado. En esta sala, en estos momentos, hay más pantallas que personas. Hay más pantallas que personas. De hecho, bastantes más de las que inicialmente podríamos pensar. No se trata únicamente de los teléfonos móviles, sino de los propios computadores. Algunos de ustedes los tienen. Además, algunos han venido con tabletas. Esto también es una pantalla. Y podría haber más. Es bastante común ahora que uno entra en cualquier edificio, sea un comercio, sea un banco, sea un transporte público, un elevador, y ya empieza todo a estar poblado de pantallas. Bien, esta multiplicación de las pantallas en estos momentos tiene un uso también de vitrina, de escaparate, de quedarte fuera de la información. Y además de proporcionar una información que es común
a todos los individuos con independencia de cuáles sean sus gustos y sus preferencias. Pero ahora pensemos un momento, ¿y si de repente las pantallas que nos vamos encontrando a nuestro paso nos identifican? Si son capaces de saber quiénes somos y por tanto cuáles son nuestros gustos, nuestros intereses, nuestros hábitos de consumo. Aquí al lado hay un centro comercial. En ese centro comercial, ahora podríamos decir que el 95% del comercio se muestra a través de vitrinas. Y un 5%, más o menos, probablemente menos todavía, recurre a pantallas donde se muestran productos, ¿no? Se muestran, pues no sé, perfumes o cosas de este tipo. Empieza a ser cada vez más común. Pero esa información es general, no está especificada en función de cuál sea la persona que está pasando por allí. Si es hombre o mujer, si es de una determinada edad y en función de eso tendrá algún tipo de perfil de compra diferenciado. ¿Y cuál es su historial de compra en el pasado? ¿Se dan cuenta? Si ese sistema parte de eliminar la vitrina, sustituirlo por una pantalla, y esa pantalla es capaz de identificar quién está pasando delante para proporcionarle un mensaje, en este caso comercial, ajustado a sus intereses y a su historial, las probabilidades de compra se multiplican, ¿sí o no? Bueno, pues piensen esto con la información periodística. Uno pasa por un autobús, un transporte público, uno entra en un elevador, uno entra en un hospital, uno entra en una universidad, el sistema lo identifica y sabe cuál es el tipo de noticias que uno suele consumir, cuál es el tipo de contenidos que le interesan. Y en función de eso, iremos encontrándonos con información periodística a nuestro paso que nos analiza y nos proporciona un servicio, digamos, específico para nosotros. El tercer elemento sería la movilidad avanzada. Todos tenemos ya móvil, todos. Y cuando digo todos es todos. En el mundo urbano, absolutamente todos. En el ámbito pues más agrario, pues esto es menos común. Y también es verdad que en los países occidentales el nivel de penetración es total, de hecho es mayor, hay más teléfonos móviles que personas en estos momentos, más líneas telefónicas que personas en los países occidentales. Supongo que en Colombia ocurrirá lo mismo. En mi país, por ejemplo, hay un 110% de líneas telefónicas con respecto de la población total, en este caso 46,5 millones de habitantes, y están casi lindando los 50 millones de líneas telefónicas. Bien, pues hasta ahora el concepto de movilidad lo hemos asociado a siluetas como estas. Cuando nos decían la movilidad, contenidos móviles, se nos venía a la cabeza alguna de estas cosas. Últimamente ya incluso hemos llegado a renunciar a esto, porque en su día cuando te decían que llevabas un ordenador portátil, pues parecía que lo portátil era lo ligero, ¿no? Estoy hablando hace 15 o 20 años. Portátil, hasta que tienes que venir a Medellín con el portátil. Ahí yo prefiero el móvil, ¿no? Con lo cual esto igual lo podríamos anular, pero ¿se les ocurren otros dispositivos que podrían entrar dentro de esta esfera de lo móvil? Miren, hasta ahora estas eran las pantallas. Dentro de las casas ahora la tendencia es lo contrario. Puesto que ha habido una miniaturización de las pantallas, pasamos a una maximización de las pantallas domésticas. Si a nuestros abuelos, incluso si a nuestros padres, a nosotros mismos cuando éramos niños, nos hubieran dicho que íbamos a tener en nuestra casa pantallas de 55, 62 pulgadas, eso es como era como ir al cine. ¿Sí o no? Pero es que al mismo tiempo hay otra serie de pantallas que empiezan a estar también a nuestro alcance.
Les he preguntado por los teléfonos móviles, ahora sí que les voy en negativo. Ahora sí que les voy a preguntar en positivo por otro tipo de dispositivos, donde creo que voy a encontrar a unos cuantos, pero desde luego no a todos. ¿Cuántos de ustedes, por favor, indíquenme con la mano levantada, tienen un smartwatch, algún tipo de reloj digital con capacidad de acceso a internet o conectividad? Levanten la mano sin miedo, por favor. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno. ¿Y cuántos tienen estos sistemas de medición de los pasos, calorías consumidas? A ver, hay aplicaciones, el propio Google, por ejemplo, tiene una que es muy común, pero hay varios. ¿Cuántos de ustedes tienen un dispositivo de eso? Fíjense, se levantan más manos, se levantan más, aquí hay como 20 manos. Ajá. Y en su vehículo particular, ¿cuántos de ustedes pueden ver el televisor, por ejemplo, o conectarse a internet? ¿Alguna mano que se levanta? Con esto lo que les quiero decir es que escenarios tecnológicos que hace unos años nos hubieran parecido de ciencia ficción, el escenario de que todas las personas que estamos hoy aquí reunidas estemos con un teléfono móvil conectado a internet, algunos con 2 teléfonos móviles conectados a internet, esto era un escenario difícilmente imaginable apenas 10 años atrás. Ahora piensen qué es lo que puede ocurrir. Les digo, lo que va a ocurrir. Ustedes igual ahora han pensado, bueno, ¿y esta gente qué rara es, ¿no? Los que no estaban contando las calorías. ¿Y esto de contar las calorías? Pues nos ha dado ahora a todos aquí. Bueno, pues al tiempo, al tiempo. En el ámbito periodístico se ha producido también una mutación tecnológica. No sé si la fotografía se ve del todo bien, pero se dan cuenta de que está improvisando una rueda de prensa, parece que es un avión, ¿no? Es un avión. Y de acuerdo que en un avión no se puede meter todo tipo de tecnologías, pero si uno empieza a contar cuántos teléfonos móviles hay en comparación con otro tipo de tecnologías más antiguas, pues ya nos damos cuenta de que no solamente en el consumo periodístico, sino en la propia producción del contenido periodístico se ha producido un salto tecnológico. Es esto, ¿no? Bien, esta foto tiene trampa, da la sensación de que todo el mundo le está dando la espalda, pero en realidad lo que dijo es, hagámonos todos una foto y compartámosla, ¿no? Bien, esto está en manos de todos, y cuando digo de todos es periodistas y no periodistas. Luego, si quieren, hacemos una foto. Bien. Por eso, como les digo, estamos evolucionando del periodismo móvil hacia algo que, bueno, he dado en llamar, después de darle unas cuantas vueltas, el periodismo ubicuo. ¿Ubicuo por qué? Porque está en todo lugar. En todo lugar. Ya no es necesario que estemos pendientes de la conectividad de un asunto. La tecnología nos va a encontrar. Fíjense, tal vez se habrán percatado de que yo no utilizo muchos anglicismos. En este caso es una de las pocas ocasiones en la conferencia en la que voy a utilizar un término anglosajón, wearables, porque es que si lo decimos en español suena como mal, ¿no? Vestibles o ponibles, que es lo que dice la Real Academia Española, que podría ser la mejor traducción de este término. Dispositivos ponibles. Convengamos en que suena feo de narices, ¿no? Bueno, pues ustedes tenían unas cuantas cosas algunos de ustedes, y particularmente, por ejemplo, las personas que se dedican al deporte de una manera profesional o pseudo profesional, el uso intensivo de este tipo de tecnología se ha convertido en algo habitual. Bien, les comparto una gráfica que encontré hace unos meses en la revista The Economist. Se preguntó a personas usuarias de este tipo de tecnología qué era lo que más valoraban. Y fíjense, porque a mí me llamó poderosamente la atención esta respuesta. Features that will increase wearable device usage. ¿Qué es lo que usted pensaría que aumentaría el uso
de este tipo de dispositivos que comienzan a aparecer ahora en el mercado. Y la mayoría de la gente lo que opinaba es que más sensores. En un escenario donde estamos preocupados por la invasión de nuestra privacidad, en un escenario donde tenemos crecientes recelos a compartir nuestros datos, paradójicamente estamos pidiendo more sensors. ¿Esto qué es? Bueno, esto tiene que ver con un asunto que está ocurriendo en las sociedades avanzadas. En Estados Unidos, por ejemplo, ya es una tendencia, lo que se llama el yo cuantificado, el quantified self, ¿no? Tiempos de actividad, hoy he caminado tanto, he estado tanto tiempo en reposo, distancias recorridas, alimentos ingeridos, tiempos de sueño, ciclos de fertilidad, en el caso de las mujeres, control de dieta y peso, analítica corporal de todo tipo, pulsaciones, tensión, temperatura, lo que se... More sensors. More sensors. Esto es lo que queremos. Pero ¿qué ocurre con estos datos? Pensémoslo un momento. ¿Qué ocurre con estos datos? Nosotros percibimos que cuando hacen este análisis particular de los pasos que hemos dado hoy, de las calorías que hemos ingerido, del esfuerzo que hemos realizado, de las horas que hemos dormido, pensamos que esta información pues es para nuestro uso personal y entonces vamos llevando un control de nuestra vida. Pero debemos ser conscientes de que en el preciso instante en el que validamos que haya un tercero que nos proporcione esta información, también estamos dando nuestra autorización para que ese tercero tenga acceso a esos datos y los analice y los comparta y los exprima y los venda. You are just a number. Es así, es así. Una de las primeras cosas que aprende un profesor cuando da clases es que debe tratar a sus alumnos como personas. Y esto significa, pues, en la medida de lo posible, aprenderse sus nombres, sus apellidos, su procedencia. Bueno, pues ahora esto sigue siendo así, pero al mismo tiempo esas mismas personas quieren ser un número, cosa que no había ocurrido en el pasado. Bien, ¿a dónde me está llevando todo esto? Pues me está llevando a este elemento de aquí, Internet de las cosas, por pura curiosidad. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Internet de las cosas? Bien, ya empiezan a ser mayoría. Si hubiera hecho esta pregunta hace un año, probablemente... Ahora bien, si les preguntara a muchos de los que han levantado la mano, ¿podría darme usted una definición de qué es Internet de las cosas? Hay una definición obvia y es cosas con Internet. Pero conviene ser un poco más preciso. Vamos a ver. Internet de las cosas es la interconexión digital, efectivamente, con Internet de objetos cotidianos, no únicamente computadores, como dicen ustedes. He utilizado aquí el término español de España, quiero decir. Ordenadores. Bueno, en realidad es el término francés, porque esta es una de las pocas ocasiones en la que el término francés, ordinateur, se impuso al computer anglosajón. Bien, bueno, pues esos objetos conectados pasan a ser emisores y receptores de información. Su teléfono móvil, empresas como Google, empresas como Facebook, Twitter, en fin, Apple, Amazon, están encantados de que ustedes sigan pensando que esos son teléfonos, pero no lo son. Son receptores de información, emisores también, pero en gran medida receptores. Ustedes están recibiendo información, pero están emitiendo mucha más información todavía. Todos y cada uno de ustedes. Y yo mismo también. O sea, todos los que estamos en esta sala estamos perfectamente localizados y saben los recorridos, las tendencias, los elementos. No son únicamente, por tanto, emisores, sino también receptores de información. Bien, puesto que son receptores, el tratamiento coordinado, el famoso Big Data, de esos datos permite extraer patrones de uso. Esta persona habitualmente a esta hora realiza este tipo de recorridos.
Por lo tanto, si en los últimos 30 días a esta hora esta persona pasó hacia esta hora por esta carretera, las probabilidades de que hoy pase por esta misma calle a esa misma hora son pues del 95%. ¿Se dan cuenta? Y esto es poder. Esto es una información enormemente poderosa, a la cual las grandes corporaciones de Internet y las grandes empresas de telecomunicaciones están comenzando a sacar un lucro extraordinario. No es la frase mía, pero como estoy absolutamente de acuerdo en la idea esta de que los datos son el petróleo del siglo XXI. Así. Pero entre esas organizaciones que están sacando este uso a ese tipo de tecnologías, no se encuentran los medios de comunicación. ¿Cuántos de ustedes están interesados por el periodismo de datos? Periodismo de datos. Es una de las cosas de vanguardia actualmente, ¿no? Si dijéramos aspectos que están en la punta de lanza del periodismo en estos momentos, la vanguardia del periodismo, periodismo de datos. Bueno, el periodismo de datos, que está muy bien, es una broma en comparación con el manejo de los datos que están haciendo este tipo de grandes corporaciones. Nosotros podemos quedarnos más o menos satisfechos con nosotros mismos por publicar un gráfico, una geolocalización, una visualización de una gran base de datos en una publicación informativa y decir, vale, esto yo no lo sabía hacer antes, ahora sí lo sé hacer, hemos dado un salto cualitativo. Muy bien, enhorabuena. Ahora bien, eso comparado con el tipo de análisis que están haciendo otro tipo de grandes corporaciones de los grandes volúmenes de datos no tiene nada que ver. Permítame un minuto para explicarles un ejemplo, para que lo entiendan. La industria de los seguros. La industria de los seguros. Muchos de ustedes habrán venido en carro hoy aquí. Y entiendo que tienen el carro asegurado. Bueno, durante años los seguros, las empresas de seguros, calculaban los costes de esos seguros de manera un poco general. Te pedían muchos datos. ¿Es usted hombre, mujer? ¿Cuándo se sacó el carné de conducir? ¿Qué tipo de carro tiene? ¿Dónde lo guarda por la noche? ¿Cuántos kilómetros hace al año? ¿Cuál es la cilindrada de ese coche? En fin, en función de toda esa serie de parámetros, hacían un perfil de riesgo. Eso se ha acabado, eso es una broma. ¿Por qué? Pues porque ahora lo único que les hace falta es ir a empresas como Google, pagarle un dinero enorme, y así todo les compensa y decir, bueno, yo quiero el rastreo de por dónde va esta persona. Y fíjense en lo siguiente, basta con que ustedes tengan el teléfono activado mientras están conduciendo para que estén compartiendo con las empresas de seguros por qué tipo de calles circulan, calles y carreteras, a qué velocidades. Pueden saber exactamente, no, yo suelo ir, nunca paso de 50. ¡Ja! Sí, pues mira, en esta carretera en concreto que tiene un límite de 60, aquí ibas a 98. Y de hecho lo has hecho 4 veces en la última semana, con lo cual no es una cuestión puntual, es tu tendencia, tu perfil de riesgo es más alto. Tú nos has dicho que tienes garaje, sí, pero no metes el coche en el garaje. Y esto lo puede saber una empresa de seguros. Este es el tipo de análisis que están haciendo con los datos. Y los medios de comunicación, con eso que hemos llamado el periodismo de datos, estamos todavía a años luz de esa granularidad informativa que estas grandes corporaciones están aplicando a estos volúmenes de datos que compartimos voluntariamente. Así pues, esos patrones facilitan inferir intereses, gustos y preferencias de los usuarios. Y si pensamos que determinar gustos, preferencias e intereses no es algo que se relaciona con el periodismo, es que no entendemos de qué va esta industria. Bien, con mayor o menor rapidez, los escenarios domésticos están mudando hacia este tipo de territorios. Objetos que están conectados y objetos
que en estos momentos no sospechamos, que van a estar cada vez más conectados. Los asistentes virtuales, este tipo de aspectos que van escuchando nuestras conversaciones y automáticamente pues toman nota de la información. Miren, en España, por ejemplo, yo no sé si aquí en Colombia lo hacen las empresas de telecomunicaciones, en España la liga de fútbol es un negocio muy, muy importante. Bueno, pues en la aplicación de la liga de fútbol, que está descargada por centenares de miles de personas en España, hay una pregunta inicial que te dicen, ¿nos autoriza usted para hacer un uso avanzado de los datos? Bueno, el uso avanzado, que mucha gente pues directamente, pues si es avanzado, mejor que si es el básico, natural, avanzado. Bueno, pues el uso avanzado incluye, por ejemplo, la autorización expresa para que la liga de fútbol profesional active tu teléfono de manera automática, sin tu consentimiento y sin que te enteres siquiera, en cualquier espacio, para poder grabar lo que se está escuchando. Y de esa manera, y dice, ¿por qué lo hacen así? Pues para poder identificar lugares donde se están emitiendo partidos de fútbol de manera ilegal, sin haber pagado los derechos. Ellos obtienen los patrones. Aquí hay, de repente se han reunido 30 personas en horario de partido, estos tienen que estar haciendo algo. Si aquello además es un bar, entonces las probabilidades de que aquellas personas estén viendo un partido y entonces cotejan, no, pues este no ha pagado licencia, activamos el teléfono y aquello se convierte en una prueba de cargo. Esto es así, no les estoy mintiendo, esto es así, así. Bien, este es un poco el escenario. Por lo tanto, esto que nos parece ciencia ficción, y ojo, esto que les estoy mostrando lo es, o por lo menos es virtual, quiero decir, no responde a ningún objeto real. Esto se va a convertir en algo relativamente cotidiano a muy poco tiempo vista, ¿verdad? En estos momentos tenemos la acuarela que ha estado en la familia durante 30 años, ¿no? Bueno, pues esa acuarela igual estará 20 horas al día mostrada, pero las 4 horas restantes, la de levantarse, la de acostarse, pues aquello se sustituirá automáticamente de manera digitalizada por una información que te anuncia pues cuáles son las previsiones de agenda, qué tipo de comida está a punto de caducarse en el refrigerador y, atención, cuáles son las noticias periodísticas que tú habitualmente consumes y deberías conocer hoy. En los últimos años se ha hablado mucho del periodismo multiplataforma, asociándolo muy bien, ahora hacemos un multiplataforma que incluye no solamente el periódico, sino periódico e internet, periódico, internet y móviles, y a eso le llamamos multiplataforma. Bueno, eso es una hormiguita en comparación con la gestión multiplataforma y multipantalla a la que nos vamos a exponer como usuarios dentro de relativamente poco tiempo. Estos son evocaciones, la realidad aumentada, por ejemplo, ¿no? Esto que existe ya, sobre todo tiene una orientación de tipo lúdico, pero que va a tener una orientación de tipo informativo rápidamente, ¿no? Situaciones de este tipo, ¿no? Hoy he estado a punto de tomar una bandeja paisa. No sé si tenía yo esto. Voy a tener calma porque una bandeja paisa con un elemento de estos sube los códigos hasta arriba, ¿no? Bien. O cosas como esta, ¿no? ¿Cuáles son las opciones que yo tengo de congeniar con otra persona, ¿no? Black Mirror, más o menos. De modo que cuando oigan hablar del Big Data y oigan hablar de Internet de las cosas, es de esto de lo que estamos hablando en realidad. No son grandes bases de datos solamente, sino la información que de manera involuntaria o voluntaria estamos compartiendo constantemente con muchas de las acciones que realizamos y que permiten a estas grandes corporaciones y a sus gobiernos, etcétera, tener una información enormemente detallada de nuestros comportamientos. Nosotros obtenemos un rendimiento porque nos cuentan cosas que nos resultan valiosas y sentimos que nuestra vida mejora, bueno,
o en ocasiones así es, ¿no? Por ejemplo, pues, Google Maps pues nos ha solucionado la vida a personas despistadas como yo, no sé. Pero al mismo tiempo debemos ser conscientes del gran coste que esto tiene. El último aspecto tecnológico del que quería hablarles es el de la inteligencia artificial, otro término, otra expresión bastante manida en los últimos años. A ver, la inteligencia artificial es básicamente cómo soy capaz de manejar todos esos volúmenes de datos a través de unos sistemas estadísticos. Inteligencia artificial en el fondo es estadística, es acumular datos para afinar predicciones. Si uno tiene miles de datos, las probabilidades de que haga una inferencia correcta pues son mayores que si tuviera centenares de datos, porque basa su estimación a partir de más datos. Claro, cuando pasamos a miles de millones de datos, la capacidad de estimación por parte de estos sistemas es enormemente afinada. Y además estos sistemas mejoran con nuestra propia colaboración. Otra vez me van a permitir un pequeño ejemplo. ¿Recuerdan? Seguro que lo recuerdan. ¿Alguna ocasión en la que han entrado en un sitio web y tenían que validar una contraseña y de repente les decía: diga usted cuál es el número que aparece en esta foto? Aparece una foto, por ejemplo, de un portal, ¿no? Y entonces uno tiene que ser capaz, y uno dice, claro, utilizan al ojo humano porque una máquina no sería capaz de identificar que esto es un 35. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo es enseñar a la máquina. En ese momento estamos enseñando a la máquina a identificar que eso es un 35. Ustedes están haciendo un tipo de ayuda a la inteligencia artificial. Claro, si esto se multiplica por miles de acciones, la máquina ya termina detectando que aquello efectivamente es un 35. Por mucho que esté con pixelado y con una... Si el ojo ha dicho que eso es un 35, es un 35. Reconocimientos faciales, en fin, esto es la inteligencia artificial. Aprendizaje automático, esto que acabo de decir es el aprendizaje automático, el famoso machine learning. Asistentes personales virtuales. Curiosidad, yo no tengo uno. ¿Cuántos tienen un asistente virtual de estos de Google o de Apple? ¿Cuántos tienen alguno en casa, por favor? Ya empieza a haber algunos. No, en este caso no es como una especie como de florero pequeño, sin flores. Entonces donde uno habla con él y entonces le dice cuál es la previsión meteorológica para hoy, qué ha hecho mi equipo, ponme música de no sé qué, a quién tengo que llamar, de quién es el cumpleaños, en fin, estas cosas, ¿no? Sistemas de reconocimiento de voz. Estos sistemas de asistentes personales van aprendiendo también a medida que nos van escuchando. Yo, por ejemplo, una de mis bromas favoritas con mi hija pequeña, tiene 11 años, ahora ya empieza, ya con esa edad ya no cuela, pero cuando tenía un poco menos, era ir en el coche, por ejemplo, y decir, ok Google, ¿no? Entonces Google te responde. Y digo, ponme música de tal cantante. Y entonces le decía a mi hija, ahora elige tú la música. Y entonces decía, ok Google. Y Google no decía nada, porque Google estaba entrenado a reconocer únicamente mi voz. Esto es lo que mi hija no sabía. Yo era un poquito malvado. Y entonces, pero venga, dile que ponga la música que tú quieres. ¡Ok, Google! Y no había manera. Y entonces le decía, espera, lo hago yo. ¿Cuál quieres poner? Tal. Ok, Google, dígame. Entonces, este tipo de cosas. Sistemas de reconocimiento de voz. Control gestual de aplicaciones. Ya ni siquiera vamos a necesitar tocar las cosas para poder manipularlas. Levantando una ceja, haciendo un guiño, moviendo un brazo, vamos a ser capaces de dominar la tecnología. Y todo esto, insisto, basado en sistemas estadísticos de gran escala. Bueno, les he dicho que iba a hablarles de dos líneas de innovación. Me he detenido especialmente en las tecnológicas porque puede ser lo que más les interesaba. Ahora permíteme, más brevemente, antes de dar paso a las preguntas, hablarles del ámbito de las narrativas.
En este caso voy a hablar de tres ámbitos: la multisensorialidad, las narrativas inmersivas y la robotización. Miren, el término multimedia se nos ha hecho común. Si preguntáramos a nuestros abuelos qué es multimedia, probablemente dirían, no sé de qué me estás hablando. Pero si nos preguntaran a cualquiera de nosotros qué es multimedia y echáramos la vista atrás, reconoceríamos que ya llevamos escuchando de manera convencional este término desde hace, no sé, 15, 20, 25 años. Multimedia. ¿Será el futuro multimedia? Será multimedia, pero más cosas. Multimedia significa una combinación de distintos lenguajes. En estos momentos la multimedialidad, en el momento presente, la multimedialidad en Internet incluye todos estos ingredientes comunicativos: el texto, la fotografía, los gráficos, iconos, ilustración, vídeo, animación digital, discurso oral, música y efectos sonoros. Incluso hasta la propia vibración se ha convertido en un elemento informativo. Usted tiene una llamada, usted tiene un aviso. Esto podría convertirse en una información en sí misma. Su equipo acaba de meter un gol. Bzz, 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 bzz. Y eso ya sería una información en sí misma. No hay ningún medio que lo haga todavía. Te mandan la alerta, pero no te anuncian la noticia a través de la vibración. El matiz es... Bueno, pues en el futuro a esto se van a sumar otros aspectos, como por ejemplo la temperatura. Una cosa es que te digan que en Medellín, viniendo de Pamplona, como vengo yo, pues va a hacer 27 grados. Y otra cosa es que tú pongas el dedo y sepas cuánto es exactamente 27 grados. 27 grados, bueno, pero si ustedes tienen que ir en invierno a Pamplona, a España, y entonces les digo que tiene 4 bajo cero, pues ahí sabrán lo que es 4 bajo cero. La forma, por ejemplo, hay sistemas que ya son capaces de generar experiencias táctiles de manera digital, o incluso aromas y hasta sabores de manera digital. Hay pequeñas, ¿cómo se llaman aquí? Piruletas, o ¿cómo se llaman? Los caramelos estos con palo, ¿cómo se llaman aquí? Colombinas. Bueno, pues colombinas. Imagínense colombinas digitales. Colombinas que uno, pues, generalmente no comparte con otros, ¿no? Pues, de uso personal. Bien. Por tanto, pasamos de la multimedialidad a la multisensorialidad. La segunda cuestión que yo creo que es relevante es cómo esas narrativas están evolucionando hacia una creciente personalización de la experiencia comunicativa. Ya no es, me van a permitir que utilice un término así como universitario, no es una narración extradiegética, sino que es una narración intradiegética. Es decir, el usuario está dentro de la historia, forma parte, es protagonista de la historia, se le hace protagonista de la historia. Hace apenas 2 años, el New York Times, 2 años, lanzó el primer producto periodístico en realidad virtual. Y en aquel momento aquello parecía como haber roto, pues, un techo de cristal que existía. Bueno, ahora cualquier medio, pero literalmente cualquier medio, te hace narrativas en realidad virtual. Con esto lo que quiero decir es que no solamente las tecnologías alcanzan un grado de democratización muy rápida, sino que también las propias narrativas, los lenguajes, se diseminan con enorme rapidez. Con motivo del último campeonato de fútbol en Rusia, por ejemplo, pues medios como la BBC, hay que estar alerta, por ejemplo, a los grandes medios, las grandes marcas periodísticas son en este terreno las que incorporan las principales innovaciones en primer lugar. Bueno, pues durante el Campeonato Mundial de Fútbol, una de las cosas que ellos tenían era, en el servicio móvil, la experiencia inmersiva, como si tú estuvieras dentro del estadio. Una cosa es que te cuenten el resultado, que te narren el partido, y otra cosa es que te metan dentro del estadio y que formes parte del grupo que está animando a una selección. Y termino ya. Termino con otro asunto bastante polémico, que es el de la robotización. Esto a los periodistas, con razón,
les alarma, a muchos periodistas les alarma. ¿Qué será de nosotros cuando una máquina nos suplante? Bueno, seamos conscientes de que esta preocupación ha acompañado al ciudadano contemporáneo, al trabajador contemporáneo, por lo menos desde la revolución industrial. Desde el siglo XIX tenemos esa misma preocupación, con lo cual no nos sintamos especialmente vanguardistas en eso. A mí me suele gustar recordar una serie de manifestaciones que se produjeron, tengo recortados algunos recortes de periódicos de finales del siglo XIX, manifestaciones y huelgas que se produjeron en el gremio de los empleados de puestos de telégrafos. Porque con la llegada de la telefonía de hilos, su trabajo iba a desaparecer. ¿Qué iba a ocurrir cuando alguien podía hablar directamente por teléfono? ¿Qué iba a ser de nosotros que llevamos 20, 30, 40 años comunicándonos a través de el código Morse? Esto no puede ser. Siempre se ha hecho así. Claro, ¿qué habría sido de nosotros si no se hubiera dado ese salto tecnológico? Algunos de los que estamos aquí preferiría que siguiéramos comunicándonos en código Morse. No parece. No parece. Y además, lo que terminó verificándose es que el desarrollo de la telefonía con hilos y posteriormente la telefonía inalámbrica, lejos de reducir el número de trabajadores dedicados a esa industria, lo que hizo fue multiplicarlo. Lo que ocurre es que son otros puestos de trabajo. Bueno, pues el ámbito de la comunicación está constantemente en transformación. Y este tipo de nuevas tecnologías que están llegando y que van a entrar en las redacciones, por supuesto que van a hacer innecesarios determinado tipo de perfiles, pero van a incorporar la necesidad de abrir otro tipo de perfiles adicionales. Miren, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viendo aquí? Es la ciudad de Lisboa. Bueno, esto es una ciudad, una bonita postal. Sí, pero esto es un medio de comunicación. Porque escondido tras cada farola, en cada esquina, en cada kiosco, en cada elemento, en cada teléfono móvil metido dentro de un bolsillo, aquí hay un sistema que está constantemente generando información. Constantemente, ininterrumpidamente. Algunos de esos objetos, algunos de esos sensores son muy elocuentes. Otros, insisto, los llevamos dentro de nuestro bolsillo. Bien, pues en esto se ha producido una pequeña evolución. Y voy a recuperar la visión histórica con la que comenzaba. Si analizamos qué ha ocurrido con los periodistas desde el año 1994 hasta el 1 de octubre del año 2018, nos daremos cuenta de que el número de periodistas trabajando 25 años atrás comparado con la cifra actual es que ahora hay menos periodistas trabajando. En general, las redacciones tenían más profesionales en 1994 de las que tienen ahora. A pesar de lo cual, sigue habiendo muchos periodistas trabajando en las redacciones. Ha habido una pérdida, pero no una pérdida dramática, podríamos decir. Pero ojo, si hacemos un análisis un poco más detallado dentro de esos periodistas, nos daremos cuenta de que el perfil de esos periodistas ha variado sustancialmente. En el año 1994, ¿cuántos podían afirmar de sí mismos que eran periodistas digitales? Ninguno. Hubo que esperar al año 96, en el caso de Colombia, para tener el primero, al 22 de enero. ¿Cuántos de los periodistas colombianos ahora podríamos calificarlos de digitales? Esto es una simple representación gráfica, no he puesto ningún dato, pero entienden lo que quiero decirles. Hay menos periodistas en total, pero hay un tipo de perfil de periodista que está abriéndose espacio y en cambio otro perfil de periodista que está perdiendo el espacio que anteriormente tuvo.
Por lo tanto, la percepción de estos en particular es especialmente grave. No, es que estoy perdiendo el espacio. Bueno, pero mientras tú lo pierdes, hay otros que lo están ganando. El periodismo, en los últimos 25 años, ha tenido como uno de sus vectores principales, y lo sigue teniendo hoy, a los periodistas como fuente informativa, como creadores de la materia prima informativa. Pero no han sido las únicas personas. Hay otro vector, que son los usuarios. Fue más o menos a mediados de la primera década de este siglo, en torno al año 2004-2005, con la aparición de las redes sociales y de los teléfonos móviles con cámara, cuando los usuarios comenzaron a compartir su información. Y ahora todo esto forma parte del conjunto de datos, conjunto de informaciones que transmiten los medios de comunicación. Ayer estaba viendo por la noche la televisión y me llamó poderosamente la atención que buena parte de las noticias de los informativos en Colombia tienen como origen vídeos originalmente compartidos por ciudadanos en las redes sociales. Capturan pues vandalismos, peleas, y con eso hacen un telediario, un informativo de televisión. ¿Sí o no? Bien, esto se ha convertido en una fuente relevante de la información periodística. Y ahora lo que quiero señalarles es que hay un tercer vector, porque al fin y al cabo periodistas y usuarios somos personas. Unos son profesionales de la información y otros informadores por afición. Pero hay un tercer vector que comienza ahora y que les prevengo, está llamado a ser un vector como mínimo tan grande como el anterior, que es el de los sensores. More sensors. We want more sensors. Bueno, en estos momentos estamos aquí. Estamos aquí. La línea de puntos continúa. ¿Dónde podemos estar dentro de 5 años? ¿Creemos que el ámbito de los periodistas va a crecer sustancialmente? Yo tampoco pienso que vaya a reducirse mucho. Lo que sí pienso es que esta cuña prácticamente va a anular a la de los periodistas no digitales. También pienso que la información procedente de los usuarios va a seguir incrementándose, para lo cual necesitaremos de unos mecanismos de análisis adecuados. Pero si hay algo, acuérdense de esto que les digo, si hay algo que va a crecer en los próximos años desde el punto de vista de la materia prima informativa de los medios, es esta pequeña cuña que acaba de aparecer. Esto. Este es el escenario, más o menos, que podemos anticipar a futuro. Este es el escenario. Esto, por otra parte, a semejanza de lo que ocurre con los seguros, va a hacer que pasemos de un modelo de edición y jerarquización personal, personas, periodistas, usuarios, que son los que seleccionan y comparten la información, a un tipo de edición y jerarquización algorítmica de la información. Esto es la robotización. Ya en el ámbito de la investigación periodística más avanzada, en el ámbito académico me refiero, una de las líneas más potentes es esto, lo que se llama el algorithmic journalism. Termino con una noticia. Fíjense en esta noticia, no se ve el título principal, este es el subtítulo, les leo yo el título principal, dice Apple tops Street 1Q forecasts. ¿Qué les llama la atención de esta noticia? Bueno, lo principal que debería llamarles la atención es esto de aquí. This story was generated. Hay que reconocer que han sido respetuosos al no poner el verbo written.
This story was generated, by Automated Insights, using data from Sachs Investment Research. Pero ¿esto cómo se hace? Bueno, es muy sencillo. Uno coloca una serie de frases, les incorpora unos datos, por ejemplo, el nombre del fondo tal. Perdonad, ¿qué ha pasado aquí? Ah, que es el cable que estaba aquí estropeándolo todo. Hoy deberíamos pasar una presentación sin cables. Sí. Bien. Digo, posted gains, reported a loss. Anunció ganancias o pérdidas, alguna de las dos, salvo que quede en cero. De un porcentaje tal, en agosto comparado con los últimos tal, que en el fondo son detalles estadísticos. Esto supuso un aumento o una reducción. Ya está. A ver, esta noticia no va a ganar el Pulitzer nunca. No la va a ganar. Pero para una persona que está interesada en este tipo de información de consumo rápido, ya está. Con esto tiene suficiente. Si alguno de los aquí presentes, y espero que no, tiene en su horizonte profesional para los 30, 40 próximos años dedicarse a escribir pirámides invertidas sobre comunicados de resultados de bolsa, les puedo asegurar que hay asuntos mucho más apasionantes en la vida a los que dedicar 40 años. Yo agradezco que un robot haga este trabajo por mí. Ahora bien, lo que nunca va a poder hacer un robot, por lo menos que podamos intuir ahora, es desarrollar una mirada particular, idear asuntos relevantes para un público general, entrevistar de una manera personal a la gente, dar una mirada realmente periodística. Mientras nosotros, como periodistas, seamos capaces de utilizar la tecnología en nuestro beneficio para la mejora del resultado periodístico, yo estoy convencido de que esta profesión tiene un magnífico futuro. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Salaverría por su intervención. A partir de este momento iniciamos con la sesión de preguntas. Si alguna persona desea preguntar algo, por favor le pedimos que se acerque al escenario o en un papel pueden pasar la pregunta escrita. Profesor, ya tenemos una primera pregunta del público. Dice, si pensamos en el impacto ético de la cuarta revolución industrial, ¿cuáles, en su modo de ver, serán las funciones periodísticas que sustituirán la inteligencia artificial y los robots y qué riesgos comportan? Lo he dicho al final. Las máquinas son capaces de hacer un análisis estadístico mucho más amplio y acertado. Son capaces de representar ese análisis de una manera verbal inteligible y correcta, pero no tienen la capacidad de observación y de propuesta específica que tienen los periodistas. Les falta esa mirada y no la van a tener. Miren, por definición, los sistemas basados en grandes volúmenes de datos solo pueden hacer interpretaciones sobre los datos que hay. Mientras que un periodista puede plantearse preguntas sobre lo que no existe. Y debería existir. Es ese tipo de periodismo propositivo que va más allá de la noticia que acaba de ocurrir y que trata de dar explicación a los porqués y los paraqués de la información. En definitiva, lo que todos convenimos en que es un periodismo de calidad, el que no va a poder ser suplantado. Y en ese sentido, si somos capaces de utilizar estos avances tecnológicos como oportunidad para proyectar ese tipo de periodismo de máxima calidad, yo creo que estaremos caminando en la dirección correcta.
Profesor Ramón, usted desde que inició habla de la sociedad hiperconectada y antes de iniciar su intervención hablábamos que es inconcebible pensar que un periodista o incluso cualquier ciudadano ya no utilice las tecnologías de la información. Desde el periodismo, pues nuestra esencia es informar y de alguna u otra manera con estas tecnologías hacerlo de manera más fácil. Pero en nuestro país tenemos algunas dificultades a las que hoy los periodistas en ejercicio nos estamos viendo abocados, y es que llegamos a las áreas urbanas donde todo el mundo tiene la posibilidad de acceder, ya sea por una zona Wi-Fi o ya sea desde su casa o desde su celular, pero no hemos podido llegar a lugares como las áreas rurales donde en muchos sitios de nuestro país ni siquiera existe señal de teléfono celular. ¿Cómo podemos vincular esos medios tradicionales también sin perder esa esencia de lo que hoy estamos, o esa tendencia de seguir hiperconectados? La brecha digital es un problema, lo es ahora y lo ha sido en los últimos 25 años. Y esa brecha digital tiene una serie de concreciones. Por ejemplo, hay una brecha generacional. La gente más mayor, más anciana, pues tiene una familiaridad menor, en cambio la gente más joven es nativa a las tecnologías digitales. Y es cierto que esa brecha digital tiene también una vertiente territorial. No es lo mismo la ciudad que el campo. El campo, generalmente, y no solamente en Colombia, es un ámbito donde pues, la conectividad es mucho más reducida. Cuando existe es de mala calidad, no es de banda ancha, y además adolece de una falta de programas de alfabetización digital. ¿Vale? Entonces, en este caso no estamos hablando de un problema periodístico, sino que estamos hablando de un problema tampoco tecnológico siquiera, de un problema de desarrollo de la sociedad de la información. Y a mí me parece que en el siglo XXI una de las políticas públicas más importantes para todo gobierno, junto con las políticas de educación, de sanidad, de infraestructuras, tan importante como una autopista de asfalto, es una autopista de información. Y ese es el tipo de prioridades que, a mi modo de ver, deberían adoptar los gobiernos. En algunos lugares se hace con mayor insistencia. Estoy pensando en los países nórdicos, Suecia, Noruega. Allí la penetración es... Suecia, por ejemplo, y Noruega incluso más. Son países enormes, vastísimos, con una densidad de población muy pequeña. Si ven alguna vez Suecia, por ejemplo, el territorio de Suecia es enorme y tiene apenas 8 millones de habitantes, de los cuales pues la gran mayoría están concentrados en las ciudades del sur, pero luego hay habitantes en lugares remotísimos. Bueno, pues el 97% de la población en Suecia tiene acceso a conexión con banda ancha, el 97%. ¿Por qué? Pues porque allí lo han tenido como una de esas prioridades políticas y yo creo que esto es una de las razones de que aquella sociedad sea modélica en ese aspecto. En otras igual no tanto, pero en esa sí. Vamos con las últimas preguntas. Por acá dicen, ¿cómo pensar toda esta evolución tecnológica poniendo a un público como la edad adulta o tercera edad, ya que estos públicos no entienden mucho de este entorno informático? Las tecnologías tienen una particularidad, que es contraintuitiva a lo que esa pregunta entiendo que apunta. Parece que la pregunta deja caer una idea, y es que cuanto más avanzada la tecnología, más difícil es ponerse al día. Y es exactamente a la inversa. Cuanto más avanzada la tecnología, más simple es su apropiación por parte de cualquier tipo de usuario. Era mucho más difícil conectarse a Internet en el año 95 que lo es actualmente. Era mucho más difícil manejarse con un computador
en el cambio de siglo que lo es actualmente. Denle una tableta a un niño de 2 años. A continuación, denle una revista a un niño de 2 años y entenderán lo que estoy hablando. Esto me parece que ya a estas alturas no tiene poca duda. Las tecnologías no son difíciles de manejar a medida que van avanzando, sino exactamente lo contrario. En el proceso educativo, ¿cómo implementar esta convergencia digital? Y adjunto hay otra pregunta, ¿debemos formar en convergencia o formar apoyados en la convergencia? Bueno, lo primero que habría que definir es qué es la convergencia. Mañana tengo una conferencia con otro equipo aquí de trabajo sobre ese asunto. Es un concepto complicado y yo sé que han ido ya unas cuantas horas de conferencia, o sea que no les voy a abrumar. Pero esa permeabilidad creciente en las tecnologías, en los perfiles profesionales, en los espacios de trabajo, en los propios contenidos. Esto es una de las características de la información cuando pasa a ser digital. Lo vemos claramente, por ejemplo, con el caso de los contenidos. En un periódico no podemos poner un vídeo, no podemos poner una grabación de audio, porque el soporte papel lo impide. En una radio no podemos poner imágenes, porque la frecuencia modulada o la onda media no admiten ese tipo de soporte. Pero cuando llegamos a una plataforma como la red, cualquier tipo de lenguaje, textual, sonoro, audiovisual, gráfico, multimedia, podemos representarlo en esa plataforma. Y eso es un fenómeno de convergencia. Bien, este es el escenario tecnológico actual y yo creo que todo periodista que quiera estar en un escenario como este, obligatoriamente debe reconocer que ese es su ámbito y por tanto actuar en ese entorno. ¿Alguna otra persona desea preguntar? Agradecemos entonces a los profesores Flores y Salaverría por compartir su experiencia con nosotros, a todas las personas que nos acompañaron en el auditorio y vía streaming. Damos cierre a la tercera jornada de comunicación digital, un evento organizado por la Maestría en Comunicación Digital y la especialización en Comunicación y Periodismo Digital, con el apoyo de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la UPB, Formación Continua, UPB Virtual, Mercadeo y el Centro de Producción Audiovisual. Feliz tarde para todos.